Y en esta noche estaremos viendo la batalla de los roles. ¿Por qué cristianos quieren ser liderados y cristianas liderar? I want to crowd him off the podium tonight. Hoy voy a empujarlo, dice aquí en el púlpito, al hermano Pablo. You want to see this up here. This is limited. It's limited space, right? Este es un poco de espacio limitado. He's got his tablet turned sideways. Él tiene su tablet, dice aquí, de forma rectangular, quitando el espacio. 2/3 of the space. Yo tengo 2/3 del espacio, dice. You know, I realize that talking through an interpreter it's difficult to hear. I mean, to listen and learn. Yo estoy consciente, hermanos, que es difícil recibir una lección a través de un traductor. Every time I go to a different country and I have to use an interpreter, Cada vez que voy a otro país y tengo que usar a un traductor, I'll ask them, what language are we going to speak in heaven? yo siempre les pregunto, ¿qué idioma será que iremos a hablar en el cielo? Well, you'll say we're going to speak Spanish. Bueno, seguramente vamos a hablar español, I think we're going to speak English. pero yo pienso que yo voy a hablar inglés, dicen. And Brother Goodham over in India says we're going to speak Telugu. Un hermano en India dice que vamos a hablar telagú. I don't think we're going to speak any of those. Yo no creo que vamos a hablar ninguno de esos idiomas. I don't know what we're going to speak in, but No sé qué idioma vamos a hablar en el cielo, it'll be a wonderful blend where we can understand. pero será maravilloso que todos nos podamos entender. Now, we've got 4 more lessons, and tonight we're going to be talking about, what are we talking about tonight? Battle of the Roles. The Battle of the Roles, the Battle of the Gender. Ok, nos quedan 4 temas más y hoy vamos a ver la batalla de los roles. You know, if you had told me 30 years ago what I would be witnessing today, Si alguien me dijera que nosotros íbamos a estar enfrentando hoy lo que estamos enfrentando hace 30 años atrás, I don't know if you keep up with the news in America. yo la verdad no sé si puedo seguir escuchando las noticias en Estados Unidos, If por you do, ejemplo. you probably think we're crazy. Si usted ve las noticias en Estados Unidos, usted va a pensar que los americanos están locos. Try to imagine a society Intenta imaginar una sociedad where children cannot even understand what their gender is. que ni siquiera niños sepan o entiendan cuál es su género. I grew up knowing I was a boy, Yo crecí sabiendo que era un niño and little girls grew up knowing they were girls. y las niñas crecían sabiendo que eran niñas. But now in America, we have politicians and educational facilities Pero ahora en Estados Unidos nosotros tenemos estas políticas y estos centros de educación who are telling children, you don't even decide your gender until you get to about age 9 or 10. en los cuales se le dice a los niños que ellos no tienen por qué decidir su género hasta cuando tengan 10 años. Look, when a woman has a child, Cuando una mujer tiene un hijo, we know now, well ahead of the birth, what the gender is of that. es más, antes de que nazca el niño, ya sabemos cuál es el género del niño. It's easy to determine. Es algo fácil de determinar. And yet this is all the result of an ongoing battle in our society. Pero realmente todo esto se tiene que ver con una batalla que hay en nuestra sociedad. You know, not just in America, but all over the world, No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. to change the thinking of man. El pensamiento de los hombres cambia. There's an interesting psalm in the book of Psalms, Psalm chapter 2. Hay un interesante salmo, el Salmo 2. And I'm going to make reference to this passage some more during this series of lessons. Me voy a referir bastante a este salmo en esta lección. But the psalmist writer asked the question of his audience. Y básicamente el salmo, lo que el salmista pregunta, ¿cuál es su audiencia? Why is it that the heathen rage and imagine a vain thing? Él pregunta, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? The answer appears in verses 3 and 4. Y la respuesta la encontramos en el Salmos 2, 3 y 4. Those who are opposed to God have cast off His will. Obviamente son personas que van en contra de la voluntad de Dios. They've determined they're not going to be restricted by God. Ellos están determinados que no van a seguir la voluntad de Dios. That's why we're witnessing the problem in Y families. por eso es que nosotros hoy tenemos los problemas que tenemos en las familias, en la sociedad.
long as man rejects God's will, Siempre que el hombre rechace la voluntad de Dios, the problem's not going to be solved. It's going to get worse. los problemas no se van a resolver, van a empeorar. Some have said what begins in America eventually radiates out to all the other countries. Y como sabemos, muchas cosas que comienzan en Estados Unidos luego se esparcen a otros lados. So I was asked, and the title of this lesson is actually the subtitle up here in the screen. Así que lo que vamos a buscar es responder esta pregunta que tenemos como subtítulo. Why are there some Christian men who prefer to be led and some Christian women who want to lead? Why? ¿Por qué cristianos quieren ser liderados y cristianas lideradas? I don't know the answer to that. La verdad es que no sé la respuesta a esa pregunta, I can suggest some answers. pero sí podríamos considerar algunas respuestas. I can't look into your heart. No podemos ir y leer el corazón, no puedo leer el corazón de las personas, ni el corazón de nadie podemos leer. So why a woman would want to take the lead in family matters or church matters Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una mujer quiere liderar, ya sea en el hogar o en la iglesia? is really a mystery. Es realmente algo complejo de determinar. It's part of this ongoing struggle Lo que sabemos que es parte de esta continua lucha that we have with humanism. que tenemos con, por ejemplo, el humanismo. Remember some of the things I mentioned ¿Usted yesterday. recuerda los diferentes ismos, los diferentes peligros que vimos ayer? Those are ideologies that are permeating our societies today. Son obviamente ideologías que están abarcando nuestra sociedad. Somewhere in that is the explanation of why women want to lead in the church and why some men would just let them lead. Así que sin duda muchas de esas ideologías tienen que ver el porqué de que lo que pasa con cristianos o cristianas en cuanto al liderazgo. I had the opportunity a couple of years ago to travel to Costa Rica. Tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica hace unos años atrás. Brother Pablo met me there. El hermano Pablo también me acompañó. We tried to deal with an issue in a local congregation that was saturated with this problem. Y casualmente tuvimos que lidiar con este problema que estaba ocurriendo en esta congregación. But I'm probably speaking to a group of people tonight who respect this book right here. Pero sabemos, yo sé, dice que aquí estamos hablando con personas que respetan la Biblia. So when we respect this book, Cuando respetamos este libro, then finding the answers to the issues that face us entonces encontramos las respuestas a esos problemas. is really a whole lot easier. Es obviamente mucho más fácil cuando se respeta la Biblia. When we talk about the battle of the gender role, Cuando hablamos de la batalla de los roles it's de not género, just in the church, it's in society in general. no solamente hablamos de la iglesia, hablamos obviamente en la sociedad en general. Let's look at four possible scenarios. Así que veamos 4 posibles escenarios And para responder esta pregunta. there may be more in this, but at least four. Puede haber muchos más, pero vamos a considerar estos 4. Number one, Número 1. there are at least some men who prefer to be led by women. Hay al menos algunos hombres que prefieren ser liderados por mujeres. I can't say I blame them. No puedo decir que los culpo. I mean, it'd be a lot easier, would it not, to be just to sit back and instead of arguing and fighting, just let the woman take the lead. Puede ser en algunos casos, para algunas personas o algunos hombres, muy fácil simplemente sentarse y dejar que la mujer lidere en lugar de estar discutiendo y peleando. I see some of you smiling. Ya veo que algunos se echaron a reír, ¿no? Because you see, leadership in any area is not an easy task. Es que evidentemente el liderazgo en ninguna circunstancia es una tarea fácil. There are at least some men who prefer to be led by women Así que hay al menos algunos hombres que prefieren ser liderados por mujeres. in the family or in the church. Por ejemplo, en la familia o en la iglesia. And then here's a second scenario. Veamos un segundo escenario. There are at least some women who are willing to take the lead. Hay al menos algunas mujeres que están dispuestas a tomar el liderazgo. I've had to deal with women like that. He tenido que lidiar con mujeres así. And in many instances, they're lacking, what's the word I want here? Lacking in the feminine mystique. En algunos casos hay mujeres que no son tan femeninas, digámoslo así. They're very boisterous, Son bastante very fuertes, outgoing, if you will.
muy extrovertidas. In fact, they are exactly the opposite of Peter's description of the godly woman in 1 Peter chapter. De hecho, son totalmente lo opuesto a lo que el apóstol Pedro habla de las mujeres piadosas. And there in 1 Peter chapter 3, Peter says this about the women. En 1 de Pedro, capítulo 3, Pedro dice esto sobre las mujeres. Are to win their husbands without the word, the nagging, if you will. Dice que ellas deben ganar a sus esposos sin qué cosa? Sin palabra. And then Peter goes on to use as an example Sarah, the wife of Abraham. Y luego hace un ejemplo, pone un ejemplo hablando de Sara, la esposa de Abraham. Peter tells us that Sarah called her husband Abraham Lord. Y nos dice que Sara llamaba a su esposo Señor. I don't think she was referring to Abraham as Lord God. Obviamente Sara no se refirió a su esposo como el Señor Dios. She was demonstrating reverence toward her husband. Simplemente ella estaba demostrando reverencia a su esposo, respeto. Not all women are that way. No todas las mujeres son así. And nor are all men responsible for taking leadership like they should. Y también no todos los hombres son responsables en tomar el liderazgo que les corresponde. There are some men who would like the ladies to take leadership. Como vimos, hay algunos hombres que prefieren que las mujeres tomen el liderazgo. Some women who are willing to take leadership. Pero hay también algunas mujeres que están dispuestas a tomar el liderazgo. Here's a third scenario. Veamos un tercer escenario. And that is that there are some men who refuse to take the leadership, and by that default, it falls upon the shoulders of the woman. Hay algunos hombres que rehúsan tomar el liderazgo y por defecto esa responsabilidad cae sobre la mujer. That becomes a real challenge. Y eso ahí es donde se convierte en un verdadero desafío. Ladies, I feel for you if you do not have a husband who is a godly husband. Hermanas, lamento mucho si es el caso de que usted no tenga, que tenga un esposo que no sea cristiano. They may not even be Christians. Tal vez no sean cristianos. So what do you do when it comes to sitting down at the table and you're getting ready to eat? ¿Qué usted hace, por ejemplo, cuando se sientan a la mesa y están a punto de comer? Your husband may not be willing to lead in prayer. Por ejemplo, su esposo probablemente no va a estar dispuesto a dirigir una oración. By his default, you have to pick up Y obviamente por esa circunstancia usted va a tener que tomar la iniciativa. training the children, Enseñarle a los niños getting things ready for Sunday morning worship. para que obviamente estén listos para la adoración. It may fall on you by default. Así que puede por defecto caer en usted, hermana, esa responsabilidad. Does there are still boundaries that God has Sin set? embargo, si cae por defecto sobre usted, obviamente todavía hay límites que hay que How far considerar. you can take that leadership. ¿Hasta qué punto usted puede, obviamente, tomar la iniciativa? The fourth scenario is Veamos el cuarto escenario. there are some men and women who desire to be led by the scriptures. By the, Hay al menos algunos hombres y mujeres que desean ser liderados por la palabra de Dios. that is what constitutes a godly home. Y eso obviamente es lo que constituye un hogar piadoso. Husband and wife alike have a respect for this. Cuando los cónyuges tienen respeto por este libro, la Biblia, The home runs so much more smoothly. obviamente que el hogar funciona excelentemente. Okay, let's talk about change. Veamos ahora y hablemos sobre el cambio. You may say, well, what does this have to do with the gender battle? Pero tal vez se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la batalla de los roles? I think we're living in a marvelous age. Marvelous. Yo creo que vivimos en una era maravillosa. You know, children today grow up with their tablets. You know. Hoy los niños crecen con sus tablets, por ejemplo. I know there are at least some here. When we grew up, we didn't have tablets. And Yo sé que aquí hay algunos entre nosotros que no crecimos con tablets y teléfonos. So, in technology, there's been change. Obviamente ha habido cambios en tecnología That's for the better, I suppose. y ha sido en general para lo mejor. Then there are dress styles and apparel. También ha habido cambios en estilo de vestimenta. It seems like with every generation there's a change in style. Parece que cada generación que emerge hay cambios de estilo. Sometimes De it's vestimenta. good, sometimes it's bad. A veces es bueno, pero a veces también es malo. And
Then there are obviously changing attitudes toward morality. Y por supuesto que también ha habido cambios en cuanto a moralidad. In the 1970s in America, we went through a period in which everybody was calling for a new morality. En los años 70, por ejemplo, en Estados Unidos habían personas que estaban llamando o evocando una nueva moralidad. It really wasn't anything different than the old immorality. Realmente no era nada nuevo, simplemente era Change. nueva inmoralidad. Now, this has affected the spiritual realm as well. Y esto por supuesto que ha afectado la esfera espiritual. Take, for example, what we call the mainline denominations. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos las principales denominaciones, vemos también que han sucumbido a esos cambios. The Catholic Church, La Iglesia Católica, Episcopalian Church, la Iglesia Episcopal, Presbyterian Church. los presbiterianos. They are permitting things now that they wouldn't have permitted 30, 40 years. Ellos están permitiendo ahora cosas que no habrían permitido 30 años atrás. I was coming back from a trip to Texas. Estaba regresando de un viaje a Texas unos meses atrás. April and I stopped and we got a room for the night. Y mi esposa y yo pasamos la noche en un hotel. In the morning, Hotel. we went down to eat breakfast. Y en la mañana fuimos a desayunar. Two men sitting over off to the side. Y habían dos hombres sentados ahí cerca de nosotros. With my hearing problems, I couldn't understand what they. Y por mis problemas de audición, obviamente no podía escuchar lo que decían. April said they're talking about the Presbyterian Church. Y mi esposa me dijo, ellos están hablando sobre la iglesia How presbiteriana. they were wanting to go back to the original. Y cómo ellos querían regresar that denomination. a, obviamente, los inicios originales de esa denominación. Because you see, the Presbyterian Church recently had a split over whether or not men and women could be homosexuals in a marriage. Porque recientemente la iglesia presbiteriana tuvo una gran división por cuenta de que un grupo aceptó los matrimonios homosexuales. There was an element in that denomination that did not want the change. Y obviamente habían personas allí que no querían semejante cambio. So I had a chance to visit with them a little bit. Así que tuve la oportunidad de hablar con ellos. They expressed their concern for change that they just could not. Y ellos expresaron esa preocupación por el cambio que había sufrido esa denominación. I wish I could say the churches of Christ haven't been affected by that. Y ojalá yo podría aquí decirles a ustedes que las iglesias de Cristo no han cambiado. When I look at churches of Christ, there are several areas Pero realmente no es así porque hay lamentablemente iglesias de Cristo han también sucumbido al cambio. are calling for change. Change. Buscando el cambio. We have congregations in America that have accepted instrumental music. Por ejemplo, hay congregaciones en Estados Unidos que han And when aceptado la members- música instrumental en la when adoración. members became dissatisfied, Y cuando los miembros ya no están satisfechos, they we'll have two services. ellos dicen, bueno, vamos a tener ahora dos servicios. One of these will be the traditional service, Uno de esos servicios va a ser el tradicional, no instrumental music. no va a haber música instrumental. And then we'll have another one, we'll call it the contemporary Y service. luego más tarde vamos a tener otro servicio que vamos a llamarle contemporáneo, That's a church that is divided in doctrine que usan instrumentos musicales. Obviamente hablamos de una división, to hold together. porque no están teniendo comunión. Es una división doctrinal. But Jesus said a house divided cannot stand. Y obviamente Jesús dijo, una casa dividida no puede prevalecer. The area we're going to be looking at tonight is the change of the role of men and women in the church, particularly the women. Y lo que vamos a ver esta noche, obviamente, es el rol de las mujeres en la iglesia. Some who are saying, well, we can have women deacons. Bueno, lamentablemente también ha habido congregaciones que dicen, bueno, podemos tener diaconisas. Diaconisas. They are having women now take leadership role in public worship. Por ejemplo, hay también aquellos que han aceptado mujeres dirigiendo en la adoración, Waiting on the Lord's table, leading in public prayer. dirigiendo oraciones. And in one congregation out in Abilene, Texas, Una congregación en Abilene, Texas, they now have a woman who is a preacher, tienen una mujer que es predicadora, a woman who is a youth minister. también una mujer que es ministra de jóvenes. Now they're suggesting women can serve as elders. Y ahora están sugiriendo que las mujeres pueden servir como ancianas. Carlos, that doesn't make sense to me. Eso no tiene sentido.
if one of the qualifications of an elder is to be the husband of one wife, Si una de las cualificaciones para ser anciano es que sea hombre de una sola mujer, how a woman can be an elder? ¿cómo una mujer puede ser varón de una sola mujer? No es imposible. I guess they could change their gender. Supongo que ellas podrían cambiar su género ahora Now that's going to produce some problems. y eso va a producir varios problemas, obviamente. All right, so what does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. That is the fundamental. Esta es la pregunta fundamental. What we're interested ¿Qué dice la Escritura? in. Because you and I know that this is what is authoritative. Nosotros sabemos que esto es lo que es autoritativo, la Biblia. Let's just think about some passages that stress this authority in this book. Así que vamos a considerar algunos pasajes. There is Colossians chapter 3, verse 17. Por ejemplo, tenemos a Colosenses 3:17. Whatever you do, in word or deed, Todo lo que hemos de hacer do it in the name of the Lord. debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Do something in the name of something else, of a higher authority, Hacer algo en el nombre de alguien, obviamente, quiere decir hacerlo en la autoridad de esa persona. is to recognize the authority of that entity. Es reconocer la autoridad de esa entidad. A man says to another, stop, in the name of the law, stop. Por ejemplo, si alguien le dice a otro, deténgase, en el nombre de la ley, deténgase. He's beseeching the authority of the law. Obviamente, él está trayendo a colación la ley. Whatever you do, Lo que sea que hagamos, en palabra, what you say, what you speak, lo que usted diga, lo que converse, and what you do with your hands, y lo que usted feet, haga con sus manos, pies. you have to have a thus saith the Lord. Usted debe tener, obviamente, esto dice el Señor. There are some things that are matters of option. Por ejemplo, también hay algunas cosas que son asuntos de opinión We're o going de to opción, see that when God speaks on a matter, that settles the matter. pero cuando Dios habla sobre un tema específico, ya eso está decidido. Matthew 28, verse 18. Mateo 28:18. All authority is given to me. All authority. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. That means man has no authority when it comes to determining doctrine. Eso quiere decir que el hombre no tiene ninguna autoridad cuando se trata de doctrina o de asuntos espirituales. Galatians 1, 8 and 9 is a strict warning that Gálatas 1:8-9 es una advertencia estricta. if I circumvent that authority, Si yo trato de burlar esa autoridad, I will have an anathema pronounced upon my head. voy a ser, obviamente, pronunciado anatema. 1 Corinthians 4 and verse 6. 1 Corintios Writing 4:6. to the Corinthians said that we're not to think more highly of men than that which is written. Se nos dice claramente que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. We could add a number of passages. Y podríamos agregar muchos pasajes más. Recognition of authority is not that difficult. Pero sabemos que reconocer la autoridad no es algo difícil. If I were to put my phone down on this floor, I put my phone down, Si yo pusiera mi teléfono allí en el suelo maybe put my wallet down y luego pongo mi cartera también en el suelo there, maybe put my chapstick down there, y pongo también allí mi lipstick 6 or 7 hours. Okay? And then if I were to say, Rolando, I want you to come up here and hand me the chapstick. y si yo le digo a Rolando que por favor venga acá y me pase el lipstick, No, he's not going to hand me the wallet. él obviamente no me va a pasar la cartera. And I don't have to say, Rolando, I don't want the wallet. Yo no debo decirle a Rolando obviamente no quiero la cartera, I don't want my hand. no quiero mi celular. What I have to do is tell him what I Lo único want. que tengo que decir a Rolando es que me pase el lipstick. That excludes everything else. Y eso obviamente excluye todo lo demás. And we recognize that. Y nosotros reconocemos eso. And for some reason, when it comes to matters of religion, Sin embargo, cuando se trata de asuntos religiosos, we get all confused. tenemos entonces tantas confusiones en el mundo. Now, we're going to do two things tonight. I'll make this as simple. Así que vamos a hacer dos cosas esta noche. Vamos a hacerlo muy simple. We're going to look at 3 passages, all of which have to do with the relationship of women to men. Vamos a ver 3 pasajes que nos muestran la relación de la mujer con el hombre, Especially in matters of religion. especialmente en asuntos religiosos. Now, turn to
1 Corinthians chapter 11. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. I'm going to ask Pablo to read verses 2 and 3. 1 Corinthians 11, 2. Listen. Vamos a leer 1 Corintios 11, 2 y 3. Escuchemos cuidadosamente. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Okay, now watch this chart that we have up here. You've got God as the head. Veamos este cuadro. Christ is in submission to the Father. Dios es la cabeza, Cristo está en sujeción al Padre. That is, the male is in submission to the El Father. hombre masculino está en sujeción a Cristo, And the woman is in submission to the man. y la mujer está en sujeción al hombre. Now he uses the word the head of. The head of. Man is the head of the woman. Pablo utiliza la palabra cabeza, cabeza de, cabeza de. Christ is the head of man. Cristo es la cabeza del hombre, God is the head of Christ. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Does that, think about the relationship of Christ and God for a moment. Pensemos por un momento en la relación que tiene Cristo con el Padre. When you read the Gospel of John, Cuando usted lee el Evangelio según Juan, repeatedly Jesus emphasizes his submission to the Father. en muchas ocasiones Jesús enfatiza su sujeción al Padre. Not my will, but yours be done. Él dice, no tu voluntad, no mi voluntad, perdón, sino la tuya. The things I speak comes from the Father. Cada vez que Él dice, yo hablo obviamente de parte del Padre. I do only what the Father tells me. Yo solo hago lo que el Padre me dice. Does this mean that Jesus somehow is of any less quality? ¿Acaso eso significa que Cristo es de menor calidad o cualidad que el Padre? That somehow he's inferior? ¿De alguna manera Cristo es inferior al Padre? Because one of the reasons why the Jews wanted to stone Jesus Porque una de las razones por las cuales los judíos querían apedrear a Jesús, was he made himself equal with them. porque obviamente Él se hizo igual a Dios. If you're taking notes, write down Philippians 2 verses 5 through 8. Si está tomando nota, por favor, escriba Filipenses what? Philippians 2, 5 through 8. Jot it. Filipenses 2, 5 al 8. There Paul emphasizes Pablo enfatiza, Jesus is equal with Jesús es igual a Dios, But es he igual al is Padre. in submission to the Father. Pero Él está en sujeción. And I'm looking at this relationship now between man and woman. Ahora veo esta relación entre hombre y mujer. If the man is the head of the woman, Si el hombre es la cabeza de la mujer, there are some who rebel against that, si hay alguien que se revela en contra de eso, and they use the flimsy excuse that to make that so means that you're saying the woman is inferior. y pone la excusa de decir, no, es que la mujer es inferior al hombre y no debe ser así, In many respects, she's even superior to him. no es el caso. En muchas ocasiones la mujer es superior al hombre, She's still in subjection to the man. pero aún así ella debe estar sujeta al varón. Don't argue with me on that. No discuta conmigo eso, Paul tells me. es lo que la palabra de Dios nos dice. We note then that the woman sustains the same relationship to the man that the man does to Y Christ. veamos que la mujer sostiene la misma relación que el hombre tiene con Cristo. Let's look at another passage. This Veamos is otro Galatians pasaje. 3, 26 and 27. Gálatas 3, 27 al 29. The reason why I'm bringing this passage to our attention La razón por la que traigo este pasaje a nuestra atención is because those who wish to have women elevated to a position of authority porque aquellos que quieren tener a las mujeres en una posición de autoridad will run to this passage to try to find. corren a este pasaje tratando de buscar una justificación. I want you to notice the context though. Vamos a notar el contexto de este pasaje. When you start with verse 23, Cuando comenzamos en el versículo 23, Paul emphasizes about the fact that Jesus, the old law, leads us to Christ. Pablo enfatiza que la antigua ley de Moisés nos guía a Cristo. So that we might become, watch verse 26, Veamos, para que nosotros seamos, versículo we might 26, become sons of God para que seamos hijos de Dios through faith. por la fe. Okay, Paul, let me ask you a question. Ok, Pablo, déjeme hacerle una pregunta. I'm living in the Roman Empire. Estoy viviendo en el Imperio Romano. Women are considered a piece of property.
Las mujeres son consideradas como una propiedad. So, does that mean the woman cannot come to God? ¿Eso quiere decir que ella no puede venir a Dios? We all can come to God. Todos podemos ir a Dios. What about the Greeks? The Jew would say, what about the Greeks? ¿Y qué hay de los griegos? After all, aren't we as Jews God's elect? Porque, por ejemplo, los judíos son los elegidos de Dios. That's what a Jew might be saying. Eso es lo que un judío diría. Drives home this truth. Entonces lo que hace Pablo es llevar esta verdad It doesn't make any difference what you are socially speaking, de que no importa la diferencia social del qué idioma usted hable, racially speaking, no hay diferencia racial, gender speaking, el género que sea, economic position. incluso posición económica. We can all be sons of God. Todos podemos ser hijos de Dios. You see, the context doesn't even mention the role of women in the church. It doesn't. Y notemos que el contexto ni siquiera habla sobre los roles de las mujeres u hombres. It mentions access to Christ Está hablando de acceso a Dios, a Cristo. elsewhere to learn what the role is. Obviamente, si vamos a hablar de roles, tenemos que ir a otros pasajes. That's going to bring us to our third passage. Eso nos va a llevar ahora al tercer pasaje. This is 1 Timothy chapter 2. Y este es 1 Timoteo, I hope capítulo you 2. have your Bibles and stay with us on this. Y espero que tenga su Biblia allí y que se quede con nosotros y nos siga. There are those who were saying, well, you know, Paul wrote this passage in a cultural setting. Algunas personas, tratando de justificar malas prácticas, dicen, no, seguro Pablo escribió este capítulo en una cultura específica. It doesn't apply to us. O sea, no aplica a nuestra cultura hoy. But upon what basis do they make that statement? Pero ¿en base a qué ellos hacen esa afirmación? Because when the passage starts out, Porque cuando nosotros vemos, cuando comienza el pasaje, in verse 1, en el capítulo 2, versículo 1, it has nothing to do with culture. eso no tiene nada que ver con la cultura. He tells them that supplications, intercessions are to be made for all men. Ellos, por ejemplo, Pablo dice que hay instrucciones con respecto a la oración en la asamblea pública He lists several types of prayers. y lista diferentes tipos de oraciones. That's not cultural setting. Eso no es una cuestión de cultura. That is instructions to us on how we are to pray. Esas son instrucciones para los cristianos cómo deben orar. Look at something else in verse 2. Veamos otra cosa en el versículo 2. For whom are we to pray? El objetivo de esas oraciones. So he tells me I'm to pray for kings Dice que debemos orar por reyes, in high places. aquellos que están en autoridad. Is that cultural? Eso es algo cultural. It's not cultural. No es cultural. And then he turns his attention to the goal of these prayers. Luego nos habla sobre la meta de estas oraciones, versículos 3 al 7. Why do I pray for kings and those in ¿Por qué debo orar por reyes y aquellos en eminencia o en autoridad? Part of verse 2, so that we can live a tranquil and quiet life. Versículo 2 dice para que vivamos quietos y reposadamente. So far, there's nothing cultural. Entonces, obviamente, esto no tiene nada que ver con cultura. And then he turns his attention in verses 4 and following, Luego cambia su atención a en los versículos 4 something about the relationship of Christ and God and man, en cuanto a la relación de Dios con el hombre, particularly with regard to the relationship of Christ and the Father. especialmente la relación de Dios, de Cristo con el Padre. Look at verse 5. Veamos el versículo 5. There is one God, Hay un solo Dios, one mediator between God and man. un mediador entre Dios y los hombres. Ask yourself, is that cultural? Pregúntese esto, ¿esto es algo cultural? To pass with that cultural? Of course not. ¿Eso tiene que ver algo con algo cultural? No, por supuesto que no. When I get down to verse 8, Cuando nosotros vamos al versículo 8, we enter into a discussion of the responsibilities of men and women. luego vemos las responsabilidades de los hombres y las mujeres. And Paul uses the word for men here that refers to the male gender. Y Pablo utiliza aquí el término griego que se refiere exclusivamente al género masculino. Look at verse 8. Veamos el versículo 8. Explain to me if this is a cultural instruction
Expliquemos si esto es posible que sea algo cultural. Where's the indication of something? ¿Dónde está la indicación de que sea algo cultural? Now let's read carefully 8 to the close of the chapter and pay close attention to it, and then we're going to rapidly pick up some points. Vamos a leer cuidadosamente los versículos 8 hasta el versículo 15 y vamos a prestar mucha atención a lo que dice este pasaje. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Now I want to start at the very last couple of verses. Quiero comenzar en los últimos versículos. Look at that 15th verse. Veamos ese versículo 15. She shall be saved through her childbearing. Dice que se salvará engendrando Now, hijos. wait a minute. Are you telling me a woman has to have a child? Eso quiere decir que una mujer debe sí o sí tener un hijo para poder ir al cielo. He is using a description of the basic role of the woman to press this point. Pablo está utilizando un aspecto básico en cuanto al género para enfatizar este punto. She will be saved if she recognizes her role as a child. Ella será salva si reconoce su rol en cuanto a engendrar hijos. Childbearing cultural? ¿Es engendrar hijos algo cultural? No. That's the way God made it from the beginning of time. Esa es la manera en que Dios ha creado a las mujeres desde el inicio. Watch some important truths in this. Veamos unas importantes verdades aquí. Verse 8. Versículo 8. I desire that the male pray in every place. Quiero que los hombres masculinos oren en todo lugar. And he's to do so with a holy life, Debe hacerlo obviamente en santidad, represented by what he does with his hands and his feet, representando lo que hace con sus manos, con sus pies, rather than a life of hypocrisy. en lugar de una vida de hipocresía. The woman in verse 9 then, Luego la mujer en el versículo 9, like manner, de la misma manera, dice asimismo, same respect for authority, es decir, con el mismo respeto a la autoridad, that she is to adorn herself in modest apparel, debe ataviarse con ropa decorosa and she is to be submissive to her husband. y debe ser obviamente una persona sujeta a su esposo. Pay close attention to verse 11. Veamos versículo 11. Let a woman learn in quiet, La mujer aprenda en silencio, with all subjection. con toda sujeción, But I permit not a woman to teach porque no permito a la mujer enseñar or to have dominion. ni ejercer dominio sobre el hombre. Now watch carefully. No, vea cuidadosamente. It's not forbidding women to teach. No está prohibiendo que la mujer enseñe. It is forbidding women to teach over a man. Está prohibiendo que la mujer enseñe por encima del varón. Because when Paul wrote to Titus, Porque cuando Pablo le escribe a Tito, he said older women are to teach the younger women. también habla de que las mujeres más ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Them to teach, Así que no está prohibiendo aquí a que las mujeres no enseñen. to teach over a man. Está obviamente prohibiendo que enseñen por encima del varón. And then when you get to verse 13, he gives me the reason why he set up this order of things. Luego en versículo 13 leemos la razón del porqué de esta prohibición. Why did God put the man over the woman? ¿Por qué Dios puso al hombre por encima de la mujer en liderazgo? All the way back to the Garden of Eden. Y la razón es que todo esto va hasta el jardín del Edén. And you remember what developed in chapter 3. Y usted sabe lo que se desarrolla o acontece en Génesis capítulo 3. The devil in the form of a serpent El diablo en forma de serpiente comes to the woman. llega a la mujer. Why the woman? ¿Por qué la mujer? Why not the man? ¿Por qué no al hombre? And right here is a unique character trait of women that make them as lovely as they are. Y aquí hay obviamente una característica que las hace obviamente tan encantadoras. That is that the woman in many respects Esto quiere decir que la mujer en muchos aspectos is controlled by her emotions, her soft emotions. son frágiles emocionalmente hablando.
I'm almost tempted to use the word naive here. No voy a utilizar la palabra ingenua aquí. Bueno, no se trata de eso. Look, man, if your wives were not naive, they'd have never married you in the first place. Porque si las mujeres fueran ingenuas, no se hubieran casado con los esposos que se habían casado. She was deceived. En Génesis leemos de que la mujer fue engañada. Look at what it says about the man. Vean lo que dice sobre el hombre. He was not deceived. Él no fue engañado. I suggest to you that Adam went into the sin with his eyes wide open. Wide open. He knew what he was doing. Eve did not. Adán, voy a sugerirles, Adán supo con sus ojos muy abiertos que iba a pecar. La mujer no. La mujer fue engañada. But the man was not beguiled. El hombre no fue engañado, versículo 14. And thus recognizing that basic difference emotionally in the man and the woman. Así que aquí lo que vemos es una distintiva diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a emociones. God set the man over the woman to lead her and protect her. Dios establece que el hombre sea el líder y que obviamente que proteja a la mujer. More that I study 1 Timothy 2. Entre más y más estudio 1 de Timoteo, hermanos, More I am convinced cada vez más me convenzo that every attempt in the church today que cada intento en las iglesias hoy to elevate the woman in public services, de elevar a la mujer en liderazgo, en la adoración, either equal with the man or above the man, ya sea igual al hombre o por encima del hombre, is a violation of God's. es una violación en contra de la voluntad de Dios. Now, those are three passages. Estos son los tres pasajes. Very quickly, let's Muy, get some muy rápidamente. practical application. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas. These are not in any particular order. I just randomly selected some things for us to think about. So Esto no number tiene one- un orden particular, así que vamos a verlas una por una. So number one, we're seeking to answer this question. Número uno, buscamos responder la pregunta. Why are there Christian men who prefer to be led, and Christian women who prefer to lead? ¿Por qué cristianos quieren ser liderados y cristianas liderar? Make, first of all, a negative observation. Y vamos a ver primero una observación negativa aquí. It's not because the Scripture doesn't speak on the matter. No es porque las escrituras no sean claras al respecto. Haven't we just seen that 1 Timothy 2 speaks on that matter? Acabamos de ver 1 Timoteo 2 que habla muy claramente al respecto. So if a woman desires to lead the man, Así que si una mujer desea liderar al varón, she does so in violation of this passage right here. in ella lo hace en violación a 1 Timoteo 2. So it's not because the Scriptures are not clear. Así que no es porque las escrituras no sean claras al respecto. So I suggest to you at least three reasons why the problem exists. Así que déjeme sugerirle tres razones por qué el problema existe. Number one is social pressure. Número uno, hay presión social. As society changes, En lo que la sociedad cambia, always a pressure upon the Christians to follow. siempre viene esa presión al cristiano de la sociedad There's pressure para cambiar. Hay presión. Número There's dos, the feminist movement. está lo que se llama el movimiento feminista. More specifically, what I call the radical feminist movement. Más específicamente lo que se denomina como el movimiento radical feminista. We're going to talk later about the role of women, let's say, in business. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, el rol de la mujer en los negocios. Does the Bible speak to that? Vamos a ver si es que la Biblia habla al respecto. The feminist movement is Pero el movimiento feminista is a movement to elevate the woman to where she is equal to or even superior to the man. es un movimiento que busca poner ya sea como igual la mujer al hombre o incluso superior Then en todos los aspectos de la vida. the problem lies in the desire to be like, quote, the other nations. Y obviamente también tenemos otra razón, que es ese deseo de ser como las otras naciones. The people came to Saul and they said, Saul, we want a king. Es como en el Antiguo Testamento leemos esas personas que vinieron a Samuel diciendo queremos un rey como las otras naciones, We can be like the other nations. para que seamos como las otras naciones. So seeking the answer, it's not to the question. It's not a matter of Scripture. It's a matter of. Así que si buscamos la respuesta no es un asunto de que las escrituras no sean claras. Let's look at number two. That's Veamos la número 2.
God established three institutions: Dios estableció tres instituciones: the government, el gobierno, and the church. el hogar y la iglesia. I wanted to spend some time on each one of these, but I've given you some passages that help me to understand that just as the government is regulated by God, so the home is regulated by God, and obviously the church is regulated by God. Lo que vamos a ver aquí es que todas estas instituciones son reguladas por Dios. Okay, here's number 3. Veamos número 3. This is sort of a side lesson that I get out of 1 Timothy chapter 3 and verse 1. Esto básicamente es una lección que sacamos de 1 Timoteo capítulo 3. Notice in 1 Timothy 3 and verse 1, Notemos en 1 Timoteo 3:1, Paul leads into that chapter with these words: if a man desires the office of a bishop. el apóstol Pablo inicia diciendo: si alguno anhela. Now, there are Ancianado. three possibilities here. Aquí hay tres posibilidades. He has the authority to seek the office, does he not? El hombre tiene la autoridad de buscar el oficio. I De can ancianado, look at ¿no es this así? passage and I can draw the conclusion it is right to seek the office of a bishop. Una simple lectura nos va a indicar obviamente que el hombre tiene la autoridad para buscar ese oficio. But he also has the authority not to seek the office of a bishop. Pero también él tiene la autoridad de no buscar ese oficio. If he does so, doesn't have to, O sea, si es que lo hace, no tiene por qué. but if he does seek the office of a bishop, Pero si él lo busca, must follow certain qualifications. él debe llenar ciertas One of those cualificaciones. is he has to be the husband of one wife. Y una de esas cualificaciones es que debe ser marido de una sola mujer. Why I brought this to your attention is this. La razón por la que traigo esta colación es esta. There are some situations where a person can or cannot do a certain thing. And he Hay doesn't see any circunstancias en las que una persona puede hacer o no hacer algo. But in those areas where he chooses to take leadership, Pero en esas circunstancias en las que elige has tomar to liderazgo, do it according to God's dictate. debe ser conforme a la autoridad que Dios ha establecido. Let's look at number 4. Veamos la número 4. The emphasis throughout 1 Timothy 2 and verse 8. El énfasis de este pasaje es la distinción entre el hombre y la mujer, Between the roles of the male and the female. los roles de la mujer y el hombre. And the Holy Spirit goes out of his way to make that distinction. Obviamente el Espíritu Santo hace muy clara esa distinción. And then last of all, number 5. Y por último, número 5. When we talk about a patriarchal versus a matriarchal leadership, Cuando consideramos el patriarcado versus el matriarcado, think about it in all three of the institutions that God has given. vamos a considerar esto en las tres instituciones que Dios ha establecido. For example, Por ejemplo, in government, el gobierno, God has not legislated. Dios no ha legislado. It doesn't say anything about whether a woman can serve in the government. No dice absolutamente nada si una mujer, por ejemplo, puede ejercer en el gobierno o no. He has not legislated. Dios no ha legislado. In the home, God has legislated. En el hogar, Dios ha legislado. In passages like Ephesians 5, Pasajes como Efesios 5, 22 al 31 Genesis chapter 2, y Génesis capítulo 2. I learn important principles such as Aprendo principios como husband el esposo being the head of the wife. es la cabeza del Of esposo. course, in the church, Y luego preguntamos en la iglesia, has legislated. Dios ha legislado. Now, I know that may raise some questions. Ahora, yo sé que esto puede hacer surgir algunas I'm preguntas. going to ask you to write those questions down Así que quiero pedirle nuevamente que escriba sus preguntas en un pedazo de papel after Friday's lesson. y después de la lección del viernes We're going to have a shortened lesson on Friday. vamos a tener una lección más corta el viernes We'll try to answer some. y vamos a dar espacio para responder esas preguntas. The battle of the genders. Así que la batalla de los géneros. We've examined Los some roles. passages, Hemos examinado algunos pasajes, some application. hemos hecho algunas aplicaciones. Now my responsibility Ahora, nuestra responsabilidad is to be like that of Jeremiah. es como el profeta Jeremías. Lord, you speak. Lord, you speak. Señor, usted habla I will listen. y yo voy a escuchar. Muchas gracias. Y
Y muchas gracias le damos también a nuestro hermano Tom